Hola, en este video les mostré cómo hacer un cuchillo con las herramientas más básicas y manuales que tenía en el taller. Aunque yo creo que es bastante más común tener un taladro eléctrico en casa, yo utilicé este que es manual y lo pedí prestado. No es difícil de usarlo y tampoco requiere mucha fuerza, pero sí que lleva un poco de tiempo. Me tomó al menos entre 8 y 9, 10 minutos hacer cada agujero. En realidad iba a hacer 4, uno cerca de la esquina, que es para pasar un cordón, pero después de hacer los 3 ya no me dio ganas de hacer el cuarto y bueno, ya lo dejé así. Total, es un cuchillo muy chiquitito, no es muy necesario tener una cuerda para la muñeca. Eso sí, al principio de todo, para empezar a darle la forma con la sierra, me entretuve un buen rato. Cambié la hoja de la sierra unas 3 veces y después me puse a contornear todo, a definir muy bien con la lima. Hacer el biselado, el vaciado, fue lo más difícil, pero me sorprende lo bien que quedó a pesar de haberlo hecho a pulso. Y es que ese sí me llevó muchísimo tiempo porque intenté hacerlo lo mejor posible. Entonces me tomé un día de un lado y otro día del otro. Después, para corregir esas rayaduras hechas por la lima, que usé una muy gruesa, tuve que usar también una lija muy gruesa. Lijé muchísimo, bastante tiempo. También me tomé mucho tiempo para hacer eso porque quería que quede bien. Utilicé como lija final para la hoja del cuchillo la grano número 400. Y sobre la empuñadura siempre hice lo mismo. Decoré un poquito con un plástico rojo y utilicé 2 maderas distintas. Aunque a decir verdad sí hice trampa, digamos, porque ya desde el principio empecé utilizando una morsa, una prensa de banco. Yo sé que eso no lo tienen todos en la casa, pero creo que se puede reemplazar bien esa máquina haciéndolo de esta forma, como hice con el taladro manual, prensando el cuchillo de manera vertical en el borde de una mesa con un sargento, por ejemplo. De todas formas, tratando de hacerlo lo mejor posible, he cometido errores, como por ejemplo este, en donde se puede ver que le falta un pedacito de ese material rojo. Y eso se debió a que cuando yo estaba limándolo, quitando material de la madera, no me di cuenta y lo estaba haciendo del lado incorrecto y se despegó un pedazo de ese plástico. Y después está este otro que el plástico rojo este me quedó un poco más claro en un solo punto, como si se hubiese calentado o algo así, pero no entiendo por qué. Por último también puede ser que este sí es mucho más notorio, es la parte donde va el dedo índice. Está muy rayado porque utilicé una lima redonda que era muy gruesa y me costó mucho trabajo con la lija quitar todas esas rayaduras, así que hice lo máximo que pude y me quedó así. Aún así no dejan de ser defectos estéticos, no hacen el funcionamiento y me parece que quedó un buen resultado, quedó un cuchillo útil y sí, sobre todas las cosas práctico porque se lo puedes llevar de acá para allá en la mochila o guardarlo cómodamente en cualquier lugar. Y bueno, sin nada más que agregar, espero que les haya gustado este video, que les haya gustado también este cuchillo. Les voy a dejar todas las especificaciones y todas las herramientas que usé en la descripción. Espero que hayan pasado un buen rato y que les sea de utilidad en algún momento. Hasta luego.